En estos momentos hay un plan presentado de la cuenca hidrográfica del Ebro que elimina 150.000 hectáreas de modernización de regadío para nuestra tierra, que elimina 30 pequeños embalses para nuestra tierra, y el Gobierno de Aragón no ha dicho absolutamente nada. El Partido Socialista o el señor Lambán y sus representantes nos dicen que quieren regadíos para nuestra tierra. Nos dicen que quieren impulsar los embalses para nuestra tierra. Nos dicen que defienden las obras del Pacto del Agua. La realidad, sin embargo, dice que el Gobierno de España, la ministra Ribera, viene aquí hace 2 semanas, no dice absolutamente nada de los embalses y de las obras de regulación y no encuentra contestación por parte del señor Lambán. La realidad lo que nos dice es que hay un plan de cuenca del Ebro para el año 22-27 que elimina 150.000 hectáreas de modernización de regadío para nuestra tierra y no encuentra ninguna contestación ni respuesta por parte del señor Lambán. La realidad lo que nos dice es que el plan de cuenca del Ebro elimina 30 embalses para nuestra tierra y no encuentra ninguna contestación por parte del señor Lambán. Dicen una cosa y hacen absolutamente la contraria. Desde que el gobierno del señor Lambán gobierna en Aragón y el señor Sánchez gobierna en España, solo nos hemos encontrado obstrucción a todas las obras de regulación, a todas las obras vinculadas al crecimiento de la gestión del agua en nuestra tierra. El Partido Popular sigue siendo el partido que defiende a los agricultores, a nuestros ganaderos y a la gente de nuestros pueblos.